La exposición del artista estadounidense Jill Magid, que tiene como centro los archivos Barragán, se inauguró en medio de una polémica porque parte de las cenizas de Luis Barragán se transformaron en un diamante que se montó en un anillo. Es un planteamiento artístico, pero también tiene un planteamiento de mayor trascendencia que nos lleva a preguntar qué debe hacerse con el patrimonio cultural de un artista. ¿Debe ser resguardado por un Estado-nación o por una empresa o un particular? Pero ¿quién fue Luis Barragán? Lucy Bravo. Hablar de Luis Barragán es hablar de la historia de la arquitectura en México. Originario de Guadalajara, el arquitecto, ingeniero y paisajista que falleció en 1988 fue una de las figuras más influyentes de la modernidad mexicana. Su obra se ha convertido en un referente para la arquitectura a nivel mundial, pero su legado ha estado plagado de polémica. Barragán, quien ganó el premio Pritzker en 1980, es venerado por sus edificios geométricos de colores brillantes, todos ellos en México, que mezclan elementos vernáculos con influencias modernistas de Europa y América. Obras como las Torres de Satélite en el Estado de México y el Faro del Comercio en Monterrey son solo algunos de sus logros más notorios. Pero desde su muerte, una parte esencial de su legado se había esfumado. En 1995 su archivo fue comprado por una familia suiza y desde entonces se ha mantenido oculto en un búnker en Basilea. Pero esto podría cambiar. Con 525 gramos de las cenizas de Barragán, la controversial artista estadounidense Jill Magid formó un diamante con el que busca recuperar el archivo del arquitecto. La piedra ahora adorna un anillo de compromiso que fue ofertado por la artista a los propietarios suizos a cambio del acervo Barragán. Y aunque su oferta fue rechazada, el diamante ahora será expuesto por el mundo. Doctor Cuauhtémoc Medina, ¿a partir de qué se interesa Jill Magid en los archivos Barragán? Y bueno, surge toda esta temática sobre esta exposición que el tema ha sido reseñado en revistas como New Yorker, El País y muchos medios nacionales e internacionales. Ella entra en contacto con la obra de Barragán en 2010 y se asombra, para empezar, de su ignorancia, de no tener a Barragán como uno de sus referentes. Y entonces, unos cuantos años después, se propone hacer una obra y para eso, a través de la feria de Miami Basel, quiere entrar en contacto con la fundación. No le permiten acceso a los archivos. Lo intenta de nuevo y es la falta de acceso que ella tiene a los archivos en vistas de una investigación para hacer algo en torno a la obra de Barragán, que ella decide que su proyecto siguiente iba a ser sobre los archivos. ¿Te parece que hacemos un recorrido por algunas partes de la exposición? Mujer con sombrero, ¿qué nos dice? ¿Qué plantea ahí Jill Magid? Una buena parte de esa sección tiene que ver con la metodología de Jill. Ella entra en contacto personal con Federica Zanco, la directora del Archivo Barragán en Suiza, por medio de cartas, de emails, que establecen una relación personal al mismo tiempo que trata de explorar el lugar que tiene la obra de Barragán y el control que existe sobre sus imágenes y sus archivos. ¿Homenaje que plantea esta sección? Homenaje es la respuesta a una carta de Federica Zanco, en donde ella le plantea que el trío que se ha formado entre la artista Barragán y ella misma, la directora del archivo, debería romperse en un cuarteto. Entonces, a partir de ese título, Jill Magid recurre a una obra muy interesante para televisión que hizo Samuel Beckett en los años 50 y retrabaja el guión, y con eso hace una acción, para tratar de describir las complejas relaciones, tanto personales como públicas, que estructuran la situación de Barragán en esos archivos. Los archivos Barragán están divididos en privados y públicos. ¿Cómo está? Bueno, hay dos grandes privados y profesionales, mejor dicho, sí. Es efectivamente uno, el profesional, que a través del estudio de arquitectura de Barragán y su socio Ferrara, eventualmente son comprados en Nueva York por una cifra muy importante y acaban en Suiza, en una fundación anexa a la Fundación Vitra. Y por otro lado están los papeles de índole más personal y privada que
quedan en manos de la Fundación de Arquitectos Tapatíos, junto con la biblioteca, y que luego están en depósito en Casa Barragán, aquí en Tacubaya, en la Ciudad de México. Estos archivos profesionales que están en propiedad de Federica Zanca implican también derechos sobre la obra, el nombre, etcétera. En efecto, hay el argumento de parte de esa fundación de que ellos tienen derechos totales sobre la obra de Barragán. Esos derechos totales implicarían que cualquier imagen sobre esos edificios, no solamente los materiales de los archivos, sino cualquier copia o reproducción de la obra de Barragán les pertenece como propiedad intelectual. La situación de los derechos de autor hoy en día tiene esta peculiaridad. Hay una serie de derechos muy extendidos. En el mundo se ha vuelto, digamos, una cosa muy excesiva el modo en que se manejan los derechos de autor en términos de tiempo y de alcances, y al mismo tiempo el modo en que se suelen ostentar y ejercer es la posible amenaza de una acción legal. Muy difícilmente tienen que ver con una especie de propiedad exhibible. Claro, ahora bien, ahí llegamos a la parte de la exposición de la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Magid? Y esta es la parte, digamos, que genera polémica y que pone la exposición de Una carta siempre llega a su destino en el escándalo mediático. En algún momento, entiendo yo, en el año 2015-16, Jill Magid, junto con un núcleo muy importante de familiares de Luis Barragán, encabezados por Hugo Barragán, el primo, arriban a la necesidad que proviene de esa familia y de muchos actores locales de repatriar los archivos. Esa es, digamos, la demanda de orden local. Magid los acompaña en esto con una idea ciertamente audaz, que es, dado que hay una historia disputada, pero una historia de que esos archivos fueron adquiridos como si fueran una especie de regalo de bodas entre el dueño de Vitra y Federica Zanca, lo que ella planteó es solicitar el retiro de una porción de las cenizas de Barragán que estaba en la rotonda de personas ilustres de Jalisco, para hacer un diamante con el cual hacer un anillo y proponerle a Zanca intercambiar ese anillo por el regreso de los archivos y su apertura pública, después de 25 años que, bajo el argumento de que están siendo trabajados, no tienen un acceso directo y sencillo. Esa, efectivamente, es una especie de historia de hadas hecha realidad, pero también es una forma que ha sido efectiva de desestabilizar las relaciones que ha habido en esta historia. Uno de los efectos ha sido el que ha causado una discusión muy intensa en México y en otros lugares del mundo, pero sobre todo lo que ha planteado es un cuestionamiento de dónde están los derechos públicos, sociales y privados en relación al legado cultural. Claro, llegamos a los exvotos porque esto tiene un recorrido, la exposición, una curaduría a su cargo. Los exvotos son una especie de diálogo, como ocurre en varias partes de la exposición, con lo que Jill Magid entiende como cultura mexicana. La idea de hacer pinturas que están testimoniando el agradecimiento a un evento que parece milagroso, que ha roto la noción de la posibilidad. Entonces, efectivamente, hay una serie de caballitos. Barragán es famoso por haber adorado a los caballos. De hecho, el haber diseñado bebederos para caballos, hacer arquitectura para caballos, que están pintados a la manera tradicional, testimoniando los agradecimientos de varias de las etapas de esta historia. El agradecimiento, por ejemplo, de que la familia accediera a trabajar con ella, el agradecimiento a que los trámites ante la autoridad en Jalisco derivaran en que era posible para la familia retirar esas cenizas, el agradecimiento al milagro de que esas cenizas estuvieran en buen estado como para que un diamante pudiera ser hecho en Suiza, y ahí está preparado la idea de que hubiera eventualmente un exvoto más agradeciendo a Zanca el intercambio de los archivos. Si es que esto se concretara, ¿verdad? También. Sí, esta es una obra que está abierta en relación a, por eso se llama la propuesta, a permanecer como una especie de apuesta y de desafío de manera indeterminada. Hay una serie de elementos, digamos, documentales que son fijos, que están en las vitrinas, que van a estar depositados en algún sitio, y el tiempo dirá, y los
cambios y los humores de las personas si el proyecto llega a término. Ojalá que llegara, porque podríamos tener los archivos profesionales de vuelta a México. ¿Cómo va la afluencia a la exposición, doctor? Es una afluencia normal. Hay una especie de idea muy curiosa de parte de alguna parte de la prensa de que el museo buscaba con esto generar atención. No, el museo intervino en una situación donde había una polémica y nosotros, en cierta manera, quisimos oponernos a la censura moral y social que había respecto a este proyecto. El verano es un tiempo en donde los museos en México tienen, curiosamente, menos afluencia que el resto del año, pero en este momento todavía la exposición está hasta octubre y seguramente va a despertar más atención, sobre todo porque va a empezar a coincidir con nuestras nuevas exposiciones, la más importante, la primera retrospectiva de Yves Klein que se presenta en este país. Sí, hay que reconocer que el MOAC, la UNAM, el coordinador de difusión cultural Jorge Volpi, tú mismo, pese a estas presiones de los medios, etcétera, defendieron la puesta en marcha de la exposición. Para mí lo más relevante es que Volpi y con él el rector de la UNAM hicieron claro que las decisiones de programación de los museos no son una decisión política que toma una cúpula, sino que su función es proteger las decisiones que comités y curadores toman respecto de qué es lo que se programa en un museo. Esto es, yo, desde el punto de vista profesional, lo veo como un avance muy importante, porque en este país, desgraciadamente, y de ahí la costumbre de dirigirse a las autoridades cuando algo a uno no le parece en el campo artístico, la autoridad no ha sabido entender que lo que más le conviene a la cultura, más le conviene a la sociedad y más le conviene a la autoridad es no meter la mano, es decir, establecer un sistema que por decisiones propias, arriba decisiones culturales, que necesariamente, ese es un punto importante, deben ser polémicas. O sea, una cultura que no genera ruido, discusión y divisiones, no es cultura. Claro, y que además, bueno, esta propuesta atrevida de Gil Magid sin duda puso en el eje de la discusión todo este tema de los legados culturales, el patrimonio cultural, etcétera, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que creo que es muy interesante como obra de arte, porque por un lado hay un efecto público, con una serie de discusiones efectivamente muy agitadas, muy interesantes en sí misma, se escribirán libros sobre el tema del futuro, pero sobre todo yo creo que es muy interesante que la gente vaya a ver lo modesto, cuidadoso, detallado, erudito y elegante que es el proyecto como obra de arte. Que termina el 8 de octubre, ¿verdad? El 8 de octubre. Estas son dos aspectos distintos. Creo que hay algo muy interesante de cómo algo hecho con una extrema suavidad y delicadeza puede generar un debate tan amplio. Doctor Cuauhtémoc Medina, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. La exposición sobre Luis Barragán, hasta ahora el arquitecto mexicano de mayor trascendencia mundial, puso en el debate, por supuesto, no solo la obra artística, sino incluso temas como el presupuesto público que el Estado debería destinar a recuperar patrimonios culturales de artistas como Luis Barragán. Esto fue A Quemarropa.